El Hotel Mirador cuelga sobre el Tajo de Ronda como un nido de águilas. Sus balcones blancos se asoman al vacío, sostenidos por contrafuertes antiguos que crujen cuando sopla el viento de la sierra. Siempre me atrajeron los lugares donde la gravedad parece discutir con la arquitectura. Por eso acepté, sin pensarlo dos veces, la oferta de cubrir la reapertura del Mirador para la revista de viajes donde trabajo. Nadie en la redacción quería viajar tan al sur en pleno invierno y menos a un establecimiento con fama de maldito. Yo, en cambio, vi la invitación como una oportunidad de pasar unas noches lejos del ruido de la ciudad y escribir una historia sugerente sobre una Andalucía poco turística. Llegué a Ronda un lunes por la tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas y teñía de cobre los tajos. Desde la estación caminé hasta el Puente Nuevo, ese arco colosal que une las dos mitades de la ciudad. El mirador me esperaba al otro extremo, casi fundido con la roca. El recepcionista, un hombre delgado, con cabello tan negro que parecía barnizado, me saludó sin entusiasmo y me tendió la llave del 303. Fue entonces cuando recordé la advertencia del dossier interno de la revista. Dicen que el Mirador reserva la habitación 303 para viajeros solitarios. Muchos piden cambiarla después de la primera noche, otros se marchan sin pagar. Nadie explica el motivo. Firmé el registro con letra temblorosa. El recepcionista me miró un segundo más de lo necesario, como si esperara una pregunta que yo no hice. Después señaló el ascensor antiguo, una jaula de hierro forjado que subía y bajaba con un suspiro metálico. Mientras ascendía, conté mentalmente los pisos primero, segundo, tercero. El ascensor se detuvo con un golpe seco. El pasillo estaba alfombrado en rojo oscuro, las lámparas de pared proyectaban sombras largas que parecían huir hacia el techo. La habitación 303 se situaba al fondo, frente a un ventanal que mostraba el abismo. Empujé la puerta con algo de aprensión. Dentro, la decoración resultaba extrañamente ajena a su propia época. Ni clásica ni moderna, sino congelada en un limbo estilístico, cabecero de madera tallada, cortinas de damasco verde, armario francés rescatado de algún anticuario. El detalle más llamativo, sin embargo, era el espejo ovalado que ocupaba casi toda la pared frente a la cama. Un marco de cobre repujado envolvía el cristal y en la parte superior alguien había grabado una inscripción apenas legible: mira bien, mira dentro. Dejé la maleta sobre la colcha y me acerqué al espejo. Mi reflejo parecía pálido, tal vez por la luz mortecina de la lámpara de techo. Me pasé los dedos por el pelo para domarlo, notando un leve escalofrío que me recorrió la nuca. Intenté sonreír, pero el gesto quedó suspendido, inconcluso, como si el rostro del espejo nos recordara cómo se doblan los labios. Me di la vuelta para abrir el ventanal, necesitaba aire. Al otro lado, el acantilado caía en picado hacia el río Guadalquivir, cuyo rumor apenas se escuchaba desde aquella altura. A la derecha, las luces del puente se encendían una a una, punteando la piedra con destellos dorados. Un lugar perfecto para escribir, pensé, intentando sofocar la inquietud. Pasé la tarde tomando notas. La historia del hotel, inaugurado a comienzos del siglo pasado por un inglés que buscaba sol y leyenda, los rumores de huéspedes desaparecidos, la reapertura tras años de abandono. Al caer la noche, bajé al comedor. Solo 2 mesas estaban ocupadas, una pareja mayor que hablaba en susurros y un hombre de rostro excesivamente redondo que devoraba su comida sin levantar la vista del plato. El camarero, con modales impecables, me sirvió un estofado de rabo de toro y un vino tinto robusto. Al terminar, le pregunté si el hotel estaba lleno. Su respuesta fue un gesto ambiguo, como si la pregunta no tuviera sentido. Señaló el techo vagamente y dijo: solo queda libre la 303. No añadió nada más. De vuelta en la habitación, encendí la lámpara de la mesilla y me senté frente al ordenador.
Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, el espejo me reclamaba con su brillo tenue. Parecía absorber la luz sin devolverla. Apagué la pantalla. Armado con mi cuaderno, me acerqué al cristal. Observé mi reflejo durante un rato largo. Al principio no ocurrió nada, pero después un latido indescifrable comenzó a palpitar en el fondo del espejo como si el vidrio respirara. Retrocedí convencido de que se trataba de una ilusión óptica. Cerré las cortinas, me lavé los dientes con movimientos mecánicos y me tumbé en la cama. Fue en mitad de la noche cuando desperté empapado en sudor sin recordar el sueño que me asfixiaba. El silencio resultaba aterrador, tan denso que parecía una sustancia física. La lámpara seguía encendida, proyectando un óvalo de luz amarillenta sobre el espejo. Entreabrí los ojos y allí lo vi, mi reflejo, de pie junto a la cama con una cuerda gruesa anudada al cuello. La mirada vacía, la piel tirante alrededor de los pómulos, los labios amoratados. Quise gritar, pero mi garganta se negó. Parpadeé con fuerza, la visión se deshizo como niebla en el aire. El espejo volvió a mostrarme tal como era, despeinado, ojeroso, vivo. Me incorporé y acerqué la mano al cristal. Estaba helado, pese a la calefacción. No te sugestionas, me dije, pero la voz interior sonaba falsa. Di vueltas hasta el amanecer, sin atreverme a apagar la luz. Cuando la claridad se coló por las rendijas de las cortinas, me vestí y bajé al vestíbulo. El recepcionista de la noche se había marchado. En su lugar se hallaba una mujer de edad indefinible, con cabello canoso recogido en un moño severo. Le pedí, en tono más educado de lo que sentía, que me cambiara de habitación. Ella sostuvo mi mirada durante unos segundos y negó lentamente. Lo siento, señor Cortés. Todas las demás están ocupadas hasta dentro de 2 noches. Pero podemos ofrecerle un desayuno en la terraza, la vista reconforta. Acepté el café y las tostadas como quien acepta una tregua. Desde la terraza, el desfiladero parecía más amable a la luz del día. El río serpenteaba entre las rocas y las palomas planeaban perezosas sobre los tejados. Sin embargo, el recuerdo del reflejo ahorcado se colaba en cada sorbo. Decidí que necesitaba aire fresco y una excusa para alejarme del espejo. Recorrí el casco antiguo, entré en la iglesia del Espíritu Santo, hablé con una guía turística que me contó la historia de un campanario derrumbado por un rayo durante la Guerra de la Independencia. Pero mi mente seguía atrapada en la habitación, allí donde el espejo me mostraba un futuro con nudo corredizo. A mediodía regresé al hotel para dejar la cámara. Mientras subía en el ascensor, escuché pasos que se aproximaban por la escalera. Era la pareja mayor que había visto la noche anterior. La mujer me miró con lástima y murmuró algo a su marido. Creí oír la palabra 300, seguida de un susurro que no entendí. Sentí un nudo en el estómago. Por la tarde, me obligué a escribir el artículo. Describí la historia del mirador tal como la había investigado, pero mis frases se enmarañaban con escenas que no pertenecían al reportaje, un rostro lívido reflejado en el cristal, la cuerda balanceándose bajo una viga, el crujido del cuello al romperse. Borré párrafos enteros, volví a empezar. Nada servía. Finalmente cerré el portátil y salí a la calle empedrada. Caminé hasta un mirador natural desde donde se divisaban los olivares. El cielo se había encapotado y un olor a tierra húmeda presagiaba lluvia. En el pueblo encontré un pequeño bar frecuentado por lugareños. Sentado junto a la barra, un anciano de piel curtida hablaba de vinos con el camarero. Aproveché un silencio para preguntarle si conocía el Hotel Mirador. El viejo dejó caer la copa con gesto torpe y me miró con una mezcla de burla y pena. Muchachos como tú van y vienen, dijo, pero el espejo siempre se queda. Le pedí que explicara, pero él se levantó cojeando y se perdió en la calle, dejando tras de sí un olor a tabaco rancio. Volví al hotel al anochecer, empapado por un chaparrón inesperado.
La recepcionista me entregó un sobre lacrado. Esto llegó para usted hace un momento. Dentro encontré una nota escrita con letra temblorosa. No te mires, no te creas. El espejo te necesita para recordar. No había firma. Miré alrededor, ningún huésped a la vista. Guardé el sobre en el bolsillo y subí los escalones con el corazón desbocado. Al entrar en la habitación, lo primero que hice fue cubrir el espejo con la colcha arrancada de la cama. Me senté en el suelo, espalda contra la pared, respirando con dificultad. Recordé la inscripción del marco: mira bien, mira dentro. Pensé que tal vez el propietario inglés, obsesionado con lo esotérico, había traído aquel espejo de algún anticuario de Londres, convencido de que revelaba secretos del más allá. O quizás se trataba de una superstición local alimentada por generaciones de trabajadores del hotel. Pero el reflejo con la cuerda, ese detalle, no podía ser simple sugestión. La tensión me agotó y, sin darme cuenta, me quedé dormido sobre la alfombra. Soñé con un pasillo infinito lleno de espejos. En cada uno, mi rostro se repetía con variantes macabras: ojos en blanco, sonrisas rotas, cabellos empapados. Cuando intentaba seguir adelante, los espejos giraban, formando una pared móvil que me encerraba. Desperté de golpe, jadeando. La colcha seguía tapando el espejo, pero se movía, agitada por una corriente fría que no venía de la ventana. Corrí a encender todas las luces. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. Bajo la colcha, la superficie del espejo golpeaba el marco como si alguien quisiera salir. Retrocedí hasta golpear la espalda con la puerta del baño. El cristal tembló una última vez y quedó inmóvil. La colcha cayó al suelo, revelando mi reflejo con la cuerda otra vez al cuello. Pero ahora la visión iba más lejos. Detrás del reflejo colgado aparecía mi cuerpo real, acostado en la cama, con los ojos abiertos y perdidos. Era como si el espejo me mostrase mi destino inexorable y, al mismo tiempo, mi presente sin conciencia. Cerré los ojos al abrirlos. Todo volvió a la normalidad, salvo un detalle. El marco de cobre goteaba un líquido oscuro que se evaporaba al contacto con el aire. Al amanecer decidí marcharme. Hice la maleta a toda prisa y bajé al vestíbulo. El recepcionista nocturno, de nuevo el hombre de cabello barnizado, me ofreció el desayuno. Rehusé. Me pidió la llave y, antes de que pudiera entregársela, me tomó del brazo con fuerza inesperada. ¿Has soñado con la cuerda?, susurró. No contesté. El espejo elige a quienes deben ver. No es un castigo, es un recordatorio. Arranqué mi brazo y me dirigí a la puerta giratoria. Él añadió, en un tono casi compasivo: si no entiendes lo que has visto, volverás. Todos vuelven. Tomé un taxi hasta la estación y subí al primer tren hacia Sevilla. Durante el trayecto, mi reflejo en la ventanilla de cristal vibraba con el traqueteo. Vigilé mis propios movimientos, temiendo ver la cuerda, pero el reflejo se comportó como debía, pese a las ojeras y la palidez que me hacía parecer un desconocido. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del espejo volvía, yo, suspendido, balanceándome en silencio, el viento del Tajo peinando mi cabello muerto. En Sevilla me instalé en un hostal sencillo. Esa noche, antes de acostarme, retiré el pequeño espejo del cuarto de baño y lo guardé dentro de la maleta, como si hubiera aprendido a temer cualquier superficie que me devolviera la mirada. Dormí mal, sobresaltado por ruidos que seguramente eran coches en la calle, pero que mi mente convertía en golpes de un cristal que quería romperse. Al día siguiente, llamé a la revista y les dije que no podía entregar el reportaje. Inventé una excusa banal sobre problemas técnicos. El editor protestó, pero lo convencí de que enviaría notas suficientes para un artículo breve. Luego visité una librería de viejo y pedí cualquier libro sobre leyendas de Ronda. Entre las páginas amarillentas encontré un capítulo dedicado al Hotel Mirador.
Contaba que el propietario original, un tal Edward James, había instalado un espejo traído de un castillo escocés. Según el cronista, el espejo pertenecía a una familia noble cuya última heredera se suicidó colgándose ante él, convencida de que así atraparía su reflejo para siempre. El espejo fue vendido, cambió de manos varias veces y terminó en Ronda. James murió en circunstancias confusas. Algunos empleados afirmaron encontrarlo ahorcado, pero la versión oficial habló de un accidente durante las reformas. Sentado en un café frente a la catedral, leí y releí aquellas líneas. Una idea inquietante empezó a tomar forma. El espejo no mostraba un futuro cualquiera, sino la muerte que pertenecía al objeto desde el principio. Una muerte que necesitaba repetirse para seguir existiendo. Tal vez revelaba la misma escena a cada huésped, adaptando el rostro pero manteniendo el final. Me imaginé una serie de hombres y mujeres colgados en la habitación 303, cada uno creyendo ser el primero, cada uno convencido de escapar antes de que la profecía se cumpliera. Pasaron varios días. Cambié de ciudad, de hotel, de espejo. Aún así, la imagen volvía, persistente, cada vez que me veía reflejado en el cristal de un escaparate o en la superficie bruñida de una cuchara. El miedo se transformó en resignación. Comprendí que el terror no estaba en la cuerda, sino en la certeza de que mi voluntad terminaría cediendo. Una noche, en Córdoba, me sorprendí buscando en internet nudos marineros resistentes y la altura adecuada para una caída rápida. Cerré el portátil horrorizado, pero la semilla ya estaba plantada. Volví a Ronda con la excusa de cerrar el reportaje, aunque sabía que era mentira. La recepcionista me reconoció, pero no se inmutó. Me entregó la misma llave sin que yo la pidiera. Subí al ascensor y pulsé el tercer botón sin sentir nada, como si mis emociones se hubieran vaciado en el trayecto. El pasillo me recibió con su alfombra roja, más desvaída de lo que recordaba. Dentro de la habitación, el espejo brillaba como una luna enfermiza. Me quité la chaqueta, la dejé sobre la silla y me planté ante él. El reflejo me mostró lo de siempre, la cuerda, el cuello marcado, los ojos apagados, pero esta vez vi un detalle nuevo. En la mesilla, al fondo, descansaba una libreta abierta. Me acerqué y descubrí mi propia letra. Fechada el día que llegué, la nota decía: si lies esto es que ya sabes cómo termina. Tal vez no haya elección, pero al menos no será sorpresa. Pasé las páginas y encontré apuntes febriles, garabateados a lo largo de noches en vela. Descripciones del espejo, nombres de huéspedes desaparecidos, cálculos sobre la resistencia de las vigas. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí leyendo mis propias palabras, escuchando el viento que silbaba en la grieta del ventanal. Cuando levanté la cabeza, el reflejo seguía colgado, pero su expresión había cambiado. Sonreía con compasión. Entonces entendí que el espejo no era enemigo ni aliado. Era un eco, la campana que, una vez tañida, no puede desoírse. El sonido viaja por el aire, rebota en la roca y regresa amplificado. El eco no inventa nada, solo devuelve lo que se ha dicho. Miré la cama, la viga, la cuerda que había comprado en Córdoba y que yacía sobre la colcha sin recordar haberla sacado de la maleta. Di un paso hacia atrás. El reflejo abrió los ojos, sorprendido. Di otro paso y otro hasta sentir la puerta contra la espalda. Giré el pomo y salí corriendo. Bajé por la escalera, 2 peldaños de cada vez. Crucé el vestíbulo sin mirar al recepcionista. En la calle, el viento frío de la madrugada me cortó la cara y me hizo sentir vivo. Me alejé del hotel sin rumbo, jadeando como un corredor que huye de una sombra. No volví a la habitación 303 ni a Ronda. Vivo en movimiento, cambiando de ciudad cuando el reflejo me muestra signos de fatiga.
evitando espejos tanto como puedo. A veces, en el cristal de un escaparate, percibo un destello de cuerda detrás de mi cuello, como si el espejo del mirador intentara recordarme su promesa. Entonces giro la cabeza y sigo caminando. No sé cuánto durará esta huida, ni si existe un lugar que el espejo no pueda reflejar, pero he aprendido que el eco solo resuena si uno se detiene a escuchar. Por ahora, prefiero el silencio y la distancia. Si alguien lee estas líneas, quizá en un cuaderno encontrado en una habitación con vistas al abismo, le ruego que no confíe en lo que ve reflejado. Los espejos saben más de nosotros que nosotros mismos y algunos secretos no merecen ser revelados. Hay hoteles que guardan historias demasiado pesadas para el cristal. El mirador es uno de ellos. Tal vez siga allí esperando al próximo huésped solitario que, sin saberlo, busque su propio eco en un marco de cobre repujado. Y cuando lo encuentre, ojalá todavía le queden fuerzas para dar un paso atrás.